Bueno, seguimos en este 2.5 Gasteiz. Acabamos de despedir a Luis Javier Tellería y a Charlie Prieto, que, como bien decían, les hemos dado vacaciones. Solo hasta el 9 de enero que arrancaremos esta nueva temporada, ya en el 2017. Les decía, ADI Elkartea es una asociación vamos a definirla como tal, una asociación que nace para denunciar las situaciones de abuso político o incluso, si me permiten, de corrupción, con los cuales vamos a hablar en 2 segundos. Unai Mendizábal, ¿qué tal? Egunon, buenos días. Bueno. Creo que la segunda vez que estamos ya, ¿no? Unai, creo que sí, ¿no? Sí, estuvimos, ¿no? con las fianzas del caso San Antonio y ahora que están absueltos por ahora, pues bueno, nos ahora volvemos a encontrar. Solo por ahora. Vamos a ver si podemos desgranar bien la situación de la calle San Antonio, ¿vale? Si podemos explicarlo bien, de la mejor forma que podamos, ¿vale? Pero antes de nada, yo decía fuera de cámaras, os decía que hay un precio, hay una presentación que tenéis vosotros en vuestra página que yo, echándole un ojo ayer, me parece que es muy interesante, aun cuando no está actualizada, porque evidentemente habrá que actualizarla. Ese trabajo lo tenéis cara ya pendiente cara a enero del año que viene, o por lo menos el año que viene, pero podemos echarle un ojo a cuáles son los casos que vosotros os han llamado la atención poderosamente, o bien porque sean por abusos de poder importantes, puertas giratorias, o bien porque de alguna forma son casos de corrupción. Pero hay una presentación que a mí me gusta ver y recorrerla contigo, si te parece. Y además vamos a ver. Esta es un poco la presentación, es un poco, pues, se presenta quiénes son ADI. Esta es una asociación, por cierto, ¿no, Unai? Sí, somos una asociación como tal. Vamos a ir avanzando. Bueno, ahí está, la información, ciudadana, de Araba, corrupción, tráfico, no sé si podemos verlo más pequeño, patrocinios ilícitos, sobornos, extorsiones, fraudes, malversación. Es lo que vosotros queréis denunciar a través de vuestra asociación. En la punta del iceberg se habla un poquito de lo que pretendéis, donde los ciudadanos vamos, tal, no sé qué, Y ahí enseguida vamos a llegar a un mapa, que es el que a mí me interesa, es un mapa importante, vamos a ir pasándolo, buscamos a la prensa, llegando, darnos a conocer, y aquí enseguida llegamos a ese mapa. Es un poco el mapa, ahí habláis de los ayuntamientos en Araba. Vamos a empezar por aquí, ayuntamientos en Araba. Unai, vamos a ver si podemos avanzar. Aquí habláis de Respaliza, habláis de la actual Junta Administrativa, se encontró con un descuadre en las cuentas, presentadas. Esta es la primera denuncia que hacéis con el ayuntamiento de Respaliza, por ejemplo. Bueno, esto es un poco para explicar un poco el mapa. Nuestra idea con el mapa era poner sobre la mesa pues, diferentes casos que parece que no hay, ¿no? Parecía que aquí no había, que la corrupción era un poco como ajena a este territorio. Y nosotros con el mapa lo que intentamos un poco es señalar unos ciertos casos y poner en solfa pues, que realmente sí hay cosas para denunciar y sí hay cosas pues realmente para estar encima de esos casos, ¿no? Entonces, ese mapa, como dices, lo hicimos cuando empezamos ya nuestra andadura pues hace ya un par de años. Hay temas que están un poco ya como desfasados, hay luego otros temas que faltarían por poner, pero la idea un poco del mapa es esa, la de ver realmente que en ese territorio pues también hay cosas que hay que denunciar y que pues muchas veces pues pasan bastante de tapadillo, ¿no? Siempre nos quedamos con los grandes titulares, con los grandes casos que siempre pues parece que son ajenos a nuestro territorio, y un poco la idea de mapa es esa, ¿no? Entonces, en ese mapa pues hay temas de ayuntamientos, hay temas de diputación, hay temas de administración del Estado, y que afectan un poco al territorio histórico de Álava Ahí estamos, Aramayo. Ahí estamos viendo un poquito más, recorriendo un poco más ese mapa. Ese mapa, repito, que hay que actualizarlo, es verdad que hay que actualizarlo, La Guardia, pero es verdad que hay que actualizarlo, pero lo vais a actualizar, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, luego tenemos una versión un poco más compacta de los casos y sí, entre las tareas pendientes tenemos que actualizar porque hay cosas que... Por ejemplo, la Batella, ¿no? La Green Capital, estamos hablando, San Antonio, del cual vamos a hablar ahora enseguida. Estamos hablando de CREA, la inversión de CREA, y de ADIER, que por cierto lo de ADIER sí, también es verdad que yo ya lo había olvidado, pero es verdad que... hay muchos temas que han pasado muy Colana, por cierto. Muy de refilón y además luego que vuelven, ¿no? Porque con todo el tema del Iradier Arena, pues ahora parece que el tema es que ya no va a haber toros, pues porque ya no se pone dinero, ¿no? Pero claro, hay que también recordar cómo se hizo el Iradier Arena,
qué papel tuvo FCC en aquella obra, todo lo que se pagó de dinero público. Entonces, bueno, pues es un poco, para, lo he dicho, para poner un poco en contexto de todo lo que se ha movido. Pues a ver si actualizáis, porque aquí. sí que es verdad que hay gente como yo, que a mí sí me interesa que eso esté actualizado para hacer un seguimiento y teneros a vosotros aquí, si puede ser más a menudo, porque sí hay muchos cosas que a mí me gustaría que aquí se tratasen, incluso llevarlos a la tertulia, ¿por qué no? Y hablarlos y debatirlos, incluso discutirlos aquí, a mí me encantaría. Siempre, yo creo que lo último que estuvimos ya hablamos. En la medida de nuestras posibilidades. Sí, ya lo sé que no es fácil. Bueno, hablando del caso de San Antonio, la verdad es que la sentencia sorprendió a propios extraños. Yo ya venía diciendo que bueno, Margarita Mariscal de Gante, cuando fue elegida, está claro que ya sabíamos por dónde iban los tiros y sabíamos lo que quería el gobierno de España, sabíamos lo que quería el gobierno del Partido Popular, eso lo teníamos muy claro. Y la sentencia a mí no me ha cogido por sorpresa. Es decir, yo tenía claro que en el momento que esa señora era elegida como parte del tribunal, pues bueno, pues que su informe iba a pesar, está claro. Pero ¿cuál es la situación ahora mismo? Después del recurso planteado por el Ayuntamiento, que también ha dicho que sí, que va a haber ese recurso, ¿en qué situación nos encontramos? ¿No hay? Bueno, pues ahora está en casación, lo verán en el Tribunal Supremo, en la Sala del Contencioso, y allá se tomará una decisión ya, pues que ya no es recurrible, será ya definitiva, y ahí se establecerá si ha habido perjuicio contable o no. Pero bueno, independientemente de lo que salga del Tribunal Supremo, lo que está claro es que con esta vía contable, con esta vía administrativa elegida, el fondo del asunto pues no se esclarece. Y bueno, y es el propio tribunal el que lo dice, el que lo reconoce, ¿eh? Dice que no entra al fondo del asunto, lo único que valora es el contrato, qué efectos tiene el contrato y cómo se llegó a ese contrato, pero no entra a valorar cómo se negoció ni por qué se hizo ese contrato. Entonces, por eso nosotros siempre desde el principio, desde que este tema estaba en el Tribunal de Cuentas, pues siempre hemos dicho, o hemos defendido siempre lo mismo, ¿no? Que no va a entrar a valorar el fondo de la cuestión, no nos va a explicar nunca por qué se hizo ese contrato, por qué se hizo así, a cambio de qué, en compensación a qué, y es lo que falta por explicar, ¿no? Y es lo que nunca van a explicar, o es por lo que por ahora se niegan a aclarar los políticos que tomaron parte en esa decisión que a la vista de todo el mundo perjudica a las arcas públicas porque es un contrato gravoso. Por mucho que el Tribunal de Cuentas pueda decir que el contrato está sujeto a la ley contable, ¿no? Porque claro, es evidente que el contrato pues, bueno, está bien firmado y tiene sus cláusulas puestas, y ahora pues lo que está en entredicho es si el informe de urbanismo, el famoso informe de valoración, si hay que aplicarlo tal como viene o no, ¿no? Y además también hay que tener en cuenta que el Tribunal de Cuentas ha ido bajando un poco como el grado de responsabilidad de ese contrato, ¿no? En la fase de instrucción se vio que se propuso una fianza de 500.000 euros por negligencia grave de los firmantes de ese acuerdo. Incluso la responsabilidad también se abrió a los siguientes concejales de Hacienda del Ayuntamiento, y luego vemos que en las diferentes fases que pasó por el Tribunal de Cuentas que ha ido descendiendo ese grado de responsabilidad, ¿no? Ya cuando se imponen las fianzas quedan fuera los concejales de Hacienda posteriores, la responsabilidad ya baja a 400.000 euros, y ahora estamos con que dos magistrados o dos consejeros contables de la terna han decidido hacer suyo el informe o la defensa, el recurso del Partido Popular al 100%, y por eso han propuesto la absolución. Y luego está el tercer vocal, que con su voto particular sí, ya ha rebajado la responsabilidad a 189.000, pues sí. Y ahí lo que viene a poner en entredicho ya es solo el tema de las actualizaciones de IPC de ese contrato, ¿no? Entonces ya el daño lo circunscribe solo a las actualizaciones escandalosas que tuvo ese contrato que ha tenido en los primeros 10 años de vida de ese contrato. ¿Qué esperas del Supremo? ¿Qué crees que va a pasar en el Supremo? Bueno, no sé, no tenemos la bola de cristal. No entrando además, como tú bien decías, que a mí yo sí que quiero que tú entres luego, si puede ser, en el fondo de la cuestión, lo que no se juzga, pero ¿qué esperas qué esperáis? Sin tener la bola de cristal, pero más o menos viendo, tú estás hablando de un decrecimiento en las penas, de alguna forma, ¿no? Sí, pues lo que vemos, no sé, al final el Tribunal Supremo también lo que va a hacer es,
o lo que hace es ver si la decisión que han tomado esta terna de 3 consejeros contables, si se ajusta, si está bien razonada y si se ajusta a las normas que tenían que tener en cuenta, ¿no? Entonces, en principio es bastante difícil que el Tribunal Supremo dé un vuelco otra vez a todo este proceso, ¿no? Pero bueno, quién sabe, tampoco esperábamos desde la fase de instrucción que pusieran 500.000 euros de fianza. Entonces, pues no sé, no sabemos, no podemos especular con lo que puede pasar en el Tribunal Supremo, pero repito, diga lo que diga el Tribunal Supremo, ese contrato es gravoso para la ciudadanía, va contra el interés general y hay una persona, un interesado privado que va a seguir cobrando hasta el 2027, pase lo que pase. Entonces, y su ganancia está asegurada mientras el contrato siga en vigor. ¿Cuántos contratos va a haber en la ciudad que sean muy parecidos a este, si no similares, muy parecidos a este, amigo? Bueno, ahora mismo se va a acabar se acaba ya el de San Prudencio, que bueno, que tiene unas similitudes bastante, por ejemplo, en el periodo de duración, que también fueron de, este es en el 20 periodo años. De José Ángel Cuerda. Sí, y pues por ejemplo, en este contrato hay una cosa bastante curiosa, porque claro, cuando ha salido todo este tema del alquiler San Antonio, pues muchas veces desde el Partido Popular, de vez en cuando se han dedicado a recordar, oye, pues ya tenemos un contrato anterior con José Ángel Cuerda, que bueno, que en su día se supone que el Ayuntamiento tuvo opción de comprar ese inmueble, no lo compró y luego lo alquiló por 20 años y por un precio bastante más caro de lo que le hubiera costado comprarlo, ¿no? Bueno, en aquella época Cuerda dijo que el Ayuntamiento no se podía permitir comprarlo y que por eso lo alquiló, pero claro, también unas circunstancias bastante parecidas porque Cuerda también acabó el mandato, entró Alfonso Alonso, y Alfonso Alonso se encontró con un informe jurídico en el que le recomendaba romper ese contrato, el de San Prudencio. Alfonso Alonso lo explicará, lo querrá explicar o no lo querrá explicar por qué no lo hizo. He cogido ese informe, lo guardé en el cajón y a fecha de hoy, pues yo creo que ya se acaba ya ese contrato de San Prudencio, que por cierto ha estado el inmueble, no sé si casi un año vacío, lo hemos estado pagando. Vacío, sí. Y bueno, ahí había unos intereses, se estaba beneficiando a una gente muy, muy concreta. Y bueno, esto también igual quizás sea casualidad, pero bueno, ahora que acaba el Ayuntamiento con ese contrato, Diputación Foral ha entrado, ha alquilado esos edificios de San Prudencio por un alquiler bastante oneroso, bastante caro, y bueno, y nadie ha puesto en cuestión ahora que Diputación alquile ese local bastante grande y que los propietarios de ese local, que parece que también el Partido Popular ha puesto en cuestión ese alquiler, bueno, pues que van a seguir con una renta bastante alta, ¿no? Y luego, y a día de hoy ya en vigor, yo ya no sé si queda algún otro contrato más tan oneroso, ¿no? Los que estaban en la calle de datos los de Hacienda, eso también se terminó, y bueno, y ahora tenemos hasta el 2027, tenemos este de San Antonio, que pues lo he dicho, hasta el 2027 a pagar. ¿Qué creéis dónde está el cambio de favor, dónde está el trato de favor hacia al señor Antón, por parte de Alfonso Alonso y de Javier Manuel? Nosotros no sabemos exactamente a qué responde ese trato de favor. Si lo supiéramos, hubiéramos ido al juzgado y lo hubiéramos denunciado. ¿Qué creéis? Lo que pasa es que nosotros, analizando un poco cómo se llevó esa no negociación del contrato, pues se ve claramente que había una predisposición muy alta por parte del Ayuntamiento a firmar ese contrato bajo las condiciones que le ponía Gonzalo Antón. Porque ese informe de valoración del Departamento de Urbanismo, que siempre sale a la palestra, que es contrario a... No, el que valora en 10.000 euros la renta, vale. 10.800, en 10.000 poco la renta, ese ese informe de valoración, lo que viene a decir es, bueno, que propone la renta hacerla por 10.000 y pico euros. Entonces, claro, cuando el Ayuntamiento decide que sean 12.500, eso lo tiene que justificar, porque es una variación es significativa. Entonces, como no lo justifica, como la justificación no es suficiente, pues el Tribunal de Cuentas les impuso las fianzas y por eso les dijo que era una actuación negligente y grave para las arcas municipales, ¿no? Entonces, claro, hay muchas veces que parece ser que aquí, cuando se estaba negociando, que el Ayuntamiento pide el informe y cuando saca esa renta de 10.000 es cuando empiezan a negociar, ¿no? Y eso es falso.
ya había un acuerdo previo, antes de que el Ayuntamiento emita ese informe de valoración, ya había un acuerdo previo entre el Departamento de Hacienda del Ayuntamiento de Gasteiz y Gonzalo Antón para firmar por 20 años a una renta de 18.500 euros durante 20 años. Lo que pasa es que cuando tienen ese acuerdo, luego les faltan flecos por unir, cuando llegan a ese acuerdo todavía están sin el informe de valoración, que es perceptivo, es obligatorio hacerlo. Luego otra cosa es que sea vinculante o no, pues bueno, eso ahora lo explicaremos. Pero claro, ya tienen un acuerdo previo con esas cantidades y con esa duración del contrato, y entonces llega el informe de valoración, que además al Ayuntamiento le cuesta hacer ese informe, porque está el Departamento de Hacienda todo el rato pidiéndole al Departamento de Urbanismo que haga ese informe. Estamos hablando de finales de noviembre, cuando tienen ya ese preacuerdo por el cual el Ayuntamiento le va a firmar a Gonzalo Antón durante 20 años a 18.500 euros la renta. Entonces, estamos a finales de noviembre. Para finales de enero es cuando ya emite el Ayuntamiento ese informe, y ahí es cuando ya entra Gonzalo Antón directamente ya en la negociación por el alquiler, ¿no? Ahí es cuando ya Gonzalo Antón directamente se reúne con el director de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria, y lo que hacen es adecuar esa renta, porque claro, con la renta de 10.000 propuestas no se llegaba a la pretensión económica de Gonzalo Antón, que desde el principio era la de obtener una rentabilidad de 6 millones, un poco más de 6 millones de euros. Entonces lo que hacen es un poco, en dos reuniones directas que tienen el director de Hacienda del Ayuntamiento de Gasteiz y Gonzalo Antón, pues adecuan un poco, suben un poco la renta y ponen esas actualizaciones que son pues muy llamativas, las del IPC más 4, IPC más 7, IPC más 9, pues para que al final el beneficio previsto pues sea muy parecido a lo que pide Antón, ¿no? Al final Antón accede a ese acuerdo, y cuando accede pues pierde 3.000 euros. Desde lo que pedía él a lo que el Ayuntamiento al final le firma, la diferencia son 3.000 euros. Y estamos hablando de una cantidad total de 6 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, pues, de un local que costó 2,5 millones, creo que fueron, ¿no? De un local que supuestamente costó 2.700.000 euros. Que, claro, ahí y decimos supuestamente porque hemos preguntado en el Ayuntamiento a ver cómo el Ayuntamiento puede saber que ese local ha costado ese dinero, porque es lo que se ha publicado en todas partes, y en principio el informe de la valoración se hace bajo esa premisa también. El informe de valoración tiene en cuenta que el local ha costado 2 millones, no sé si son 2.700.000. Hemos preguntado al Ayuntamiento a ver cómo tiene constancia realmente de que ha costado eso, y hoy es el día que no nos han contestado. Hoy es el día que nos dicen que ese dato no está en el expediente administrativo del contrato de alquiler, ¿no? Entonces, bueno, pues decimos que supuestamente ha costado 2 millones y pico. Pero independientemente de eso, la premisa primera de Gonzalo Antón era sacarle un rendimiento de 6 millones de euros, y al final lo que se hace es, la negociación es un poco intentarle, pues no darle 18.000 euros de renta, porque claro, ya el desfase sería de 8.000 euros al mes. Le ponen una renta de 12.500 euros, y luego pues con las actualizaciones esas del IPC pues logran adecuarse a... Entonces, en esa pretensión del Ayuntamiento de que sí o sí tiene que llegar a lo que Gonzalo Antón pide, pues claro, nosotros ahí vemos que no es lógico que que el Ayuntamiento, que se supone que es el que negocia y es el que necesita ese local, pues al final se pliegue a todo lo que le dice Gonzalo Antón, ¿no? E incluso hay otro dato más, que esto también pasa muy, muy desapercibido, que es el coste de la adecuación del local. Adecuar el local, sí, que se habló además de un tipo de interés a través por la reforma del propio local. Estaba en obra, ¿no? Ese local, estaba vacío. Está vacío, pero bueno, es un local de obra, y antes estaba el convento, luego se hicieron viviendas de lujo, entonces son los bajos de las viviendas de lujo. Entonces, ahí pues lo que tienen es los pilares, y nada más, lo que hay que hacer es adecuar el local. Bueno, pues esa adecuación, ya antes de firmar el contrato, ya cuando pues, en los emails que se están pasando entre Ayuntamiento y Gonzalo Antón, antes de firmar el acuerdo, antes de incluso que, bueno, cuando llega ya el informe de evaluación del Ayuntamiento, que ahí ven que, bueno, que algo tienen que hacer pues, para llegar a esos 6 millones, ya es la propia parte de Gonzalo Antón la que dice, bueno, pues habrá que hacer una obra de 1.400.000 euros,
Y bueno, y lo justificamos pues así, pues porque como hay que hacer obra, pues le metemos lo del 1.400.000 euros, ¿no? Y eso antes ya de... Ingeniería pura, ¿eh? Y eso ya antes de firmar el contrato, y claro, y luego, pues una vez de firmar el contrato, cuando pasan ya 2 meses y cuando hacen ya realmente la obra, pues Gonzalo Antón lo que hace es pues, presenta un presupuesto de 1.200.000 euros por adecuar ese local, ¿no? Y bueno, y hemos preguntado a profesionales de la construcción y bueno, y nos han dicho que verdaderamente que es muy llamativo que una obra de adecuación cueste 1.300.000 euros, ¿no? Increíble. Esa obra, además, pues, la obligación es de Antón de hacerla, la hace con un socio suyo, la hacen ellos y luego se la cobran al ayuntamiento, ¿no? Y ahora, bueno, y además, después incluso de haber hecho toda la obra, años después también ha habido más obras de educación que también han ido a costa del ayuntamiento, que las tiene que pagar el ayuntamiento y el local pues sigue siendo suyo y no tiene ningún efecto sobre la renta, ni más bajo, ni más alto. Hablabas del informe perceptivo de los propios técnicos del ayuntamiento y hablabas de la vinculación sí o no. Es verdad que puede ser perceptivo pero no vinculante y es un poco lo que igual quería que explicases. Sí, el informe es perceptivo, es obligatorio hacerlo y incluso en la negociación al final se retrasa la firma del contrato porque el Departamento de Urbanismo, no sabemos por qué motivos, no hace ese informe. A pesar de que le están una y otra vez ¿Habéis intentado averiguar pidiéndole... por qué no querían hacer ese informe? ¿Cuáles eran los motivos? No lo sabemos. ¿Podéis intuir? No lo sabemos. Esa sonrisa pícara que tienes. A ver, ¿podéis intuir por qué no querían realizar ese informe? No, el informe nosotros... lo que hemos pedido en el Ayuntamiento es la forma oficial, el cauce oficial que utiliza el Departamento de Hacienda para pedir el informe del Departamento de Urbanismo. Y claro, nosotros nos pensamos, bueno, pues será una petición pues, detallada y poniendo, bueno, pues para qué va a ser el local y qué necesidades tiene que hace falta. Y nos hemos encontrado que es una comunicación muy, muy corta en la que se le dice, bueno, tal dirección, este local, valóramelo. Es lo que viene, ¿no? Y lo único que tenemos son las quejas del Departamento de Hacienda por la demora en ese informe. Los motivos pues no los conocemos y es más, hay datos en ese informe de valoración que estamos pidiendo a ver cómo están justificados y tampoco nos lo están dando, ¿no? Están diciendo que no figura en el expediente. Expediente que, por cierto, hasta 2 veces lo han llegado a negar. Sí, justo además coincidió con la innovación del portal de transparencia del Ayuntamiento de Gasteiz y Maroto, vía decreto, nos negó 2 veces el acceso al expediente. Bueno, pedimos una vez, nos lo negó, le recurrimos esa decisión, nos volvió a negar por decreto, cambiando también la argumentación, tuvimos que recurrir al juzgado y el juzgado pues, bueno, ya nos dio la razón, nos dijo que teníamos derecho a acceder al expediente, ¿no? Y todo esto mientras el Ayuntamiento de Gasteiz, de la mano del Partido Popular, hacía una campaña mediática vendiéndonos el portal de transparencia e incluso, bueno, ahora están ahí que se ha quedado tercero, que antes con el Partido Popular era primero, ahora con el PNV es tercero. Y bueno, tiene ahí un poco de pugna y bueno, y nosotros venimos a decir que sí, bueno, primero o tercero, pero a nosotros nos negaron la... Por cierto, un informe que si no, ahora voy a hablar así un poco, que no estaba todo el documento, toda la documentación que debería estar en ese informe, en ese expediente no está como separado, ¿no? Por partes, ¿no? Que no está todo en la misma carpeta, ¿no? Nosotros hemos accedido al expediente que tiene el Departamento de Hacienda, que se supone que es el Departamento de Hacienda fue quien, entre comillas, negoció ese contrato y quien hizo la propuesta a la Junta de Gobierno y luego se firmó, ¿no? Lo que pasa es que la valoración del local pues la hace el Departamento de Urbanismo. Entonces, y ese informe del Departamento de Urbanismo pues es preceptivo, es obligatorio, tiene que hacerlo como trámite, hay que hacerlo. Entonces, ahora viene el tema de si es vinculante o no, si es obligatorio o no. Y en principio no es obligatorio. No es obligatorio, no. Pero no es obligatorio, pero con una salvedad. Lo tienes que tener en cuenta, es una referencia. Entonces, claro, cuando no lo tienes en cuenta, como es el caso porque aconseja 10.000 y se ponen 12.500, ese cambio lo tienes que justificar y hay que hacer una justificación fehaciente, hay que justificarlo bien y en este caso pues no está bien justificado porque es una justificación muy, muy vaga de manos del director de Hacienda, que es el que al final negoció con Gonzalo Antón y el que adecuó al final las cuotas pues para que la ganancia de Gonzalo Antón fueran pues, los 6 millones que pretendía desde el principio. Un director que es técnico.
director de Hacienda que a día de hoy... ¿Era político? ¿Cargo político o era técnico? Es funcionario del Ayuntamiento de Gasteiz, pero para llegar a ser director pues es un cargo de confianza. Bueno, es decir, ahora el Partido Nacionalista creo que tiene la mayoría de los directores son funcionarios de... Con el director de Hacienda de aquella época, pues hoy, a día de hoy es gerente de Ensanche 21. Y es gerente de Ensanche 21 porque Maroto le promocionó a gerente de Ensanche 21 cuando Piris se jubiló, que ahora parece ser que le ha puesto un pleito al ayuntamiento porque ya no se quiere jubilar y tal. Bueno, ¿qué volverá? Que ya vamos a ver qué pasará, porque bueno, él hizo una entrevista en El Correo en la que decía que ya era un ciudadano normal y que estaba ya muy y parece ser que ahora quiere volver y le ha puesto un pleito al ayuntamiento pues porque bueno, tenían unos sueldos a nivel de ministros, son el gerente más que ministros. Muchos ministros no cobran lo que cobra el gerente de Entonces, pues el director de Hacienda, pues su trayectoria vital en el ayuntamiento de Gasteiz pues ha sido, ahora es gerente de Ensanche 21 y esa propuesta de Javier Maroto en su mandato pues le ascendió ahí. El Partido Popular se empeña en decir que esto no es un caso de corrupción. Que esto no es un caso de corrupción. Se empeña en decir que no es un caso de corrupción. Y muchos pensamos que no, pero vosotros decís que sí. Bueno, el Partido Popular lo que viene a decir es, si no entra el Código Penal, si no entra un juez, si no hay un delito penal, que no hay corrupción. Bueno, ellos lo definen así. Nosotros lo que decimos es, y lo que ya dijo en su día la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Gasteiz, que es un trato de favor. Aquí se ha favorecido a una persona en concreto a costa del dinero de todos. A ese trato de favor que no le quieran llamar corrupción, bueno, pues cada uno que vea lo que es, ¿no? Pero con el dinero de todos se ha favorecido de una manera muy clara a una persona muy concreta y además que no sabemos por qué se le ha favorecido de esa manera, ¿no? Y además, cuando se ha intentado justificar ese contrato, se ha incluso mentido. Y han mentido las dos partes, tanto Gonzalo Antón como por parte del Ayuntamiento. Por parte del Ayuntamiento, en su día, Alfonso Alonso se ha cansado de decir que ellos han actuado a favor del interés general porque ahí había un contrato de la Oficina de Turismo de la Plaza General Loma que era muy caro, que había terminado y que eso había que moverlo y había una necesidad apremiante de locales, ¿no? Y la realidad es que efectivamente en el 2006 se acabó el contrato de General Loma, se acabó en junio, pero en junio automáticamente se prorrogó ya un año más. Había un año más de contrato. Incluso... o sea, que no apremiaba tanto, como decía Alfonso Alonso. Alfonso Alonso lo que le apremiaba era que se le acababa el mandato. Se acababa el mandato y no sé si él tenía la previsión de que no iba a continuar o no, pero lo que le apremiaba era el tiempo porque se le terminaba el contrato, ¿no? Y entonces, bajo esa mentira de que ya no había caducado, bueno, había expirado el contrato del General Loma, pues había que alquilar más locales. Y la realidad es que al final el General Loma estuvo en vigor hasta el 2012, creo recordar, que es cuando se trasladó al final la Oficina de Turismo a los bajos del Ayuntamiento. Es decir, cinco años desde que dijo Alonso que se había acabado. Luego, en la Comisión de Investigación también, el director de Hacienda dijo que en todo momento él informaba sobre cómo iba la negociación del local a Alfonso Alonso. Alfonso Alonso dijo que él no tenía ni idea de cómo iban las negociaciones, que lo único que se hizo fue limitarse a afirmar que él confiaba plenamente en los técnicos y que a él no le informaban, ¿no? Entonces, uno de los dos tiene que mentir. Y luego Gonzalo Antón solo públicamente ha hablado una vez sobre este contrato, lo hizo en una entrevista muy extensa en el Correo, cuando salió el tema, antes de salir el tema de las finanzas, creo, y en esa extensa entrevista, él lo que viene a decir es que, que a él el local se lo alquilaron, se lo querían quitar las manos, tenía muchas peticiones de alquilarlo, y que él nunca fue con el local a ningún sitio a ofrecerlo para alquilarlo, ¿no? Sino que fue al contrario, que le vinieron a él requiriéndole alquilar ese local. Y además dice que tanto el Ayuntamiento como Diputación Foral de Álava que están muy interesados en alquilar ese local pues, por su carácter céntrico y todo lo demás. Y claro, y la realidad es que, por ejemplo, la Diputación Foral de Álava lo que hace es recibe un email
en este caso de Paco Liberal, en el que textualmente... La mano derecha de Pablo Antón. Que es la persona que empieza la negociación con el Ayuntamiento. Sí. Y luego al final Gonzalo Antón le releva. Pues Diputación Foral de Álava recibe un email literal de Paco Liberal en el que le dice: tenemos un local en esta calle que lo queremos alquilar y queremos saber si estáis interesados o no en alquilar este local. Se está refiriendo a los locales de la calle San Antonio. Y la respuesta de Diputación es clara, le responden que no tiene ningún interés en alquilarlo, ¿no? Entonces, claro, y Gonzalo Antón lo que viene a decir, dice lo contrario, dice: no, Diputación y Ayuntamiento querían alquilármelo y fueron ellos los que vinieron donde mí. Bueno, pues de principio es demostrable que en el caso de Diputación no es así. Entonces, si ha mentido una vez, ¿por qué no ha mentido 2 veces? Bueno, se nos va el tiempo y sí que es verdad que de alguna forma también el caso de Miguel lo tenéis ahí el pasado día 14 de diciembre, ¿no? En el Centro Cívico Aldave hicisteis ahí una charla en la que estaba José Manuel Cámara, Karin Asri y Iker Rioja. El caso de Miguel es un caso que también me gustaría charlar con vosotros, comentarlo de alguna forma. ¿Cómo fue la charla de este día? ¿Conclusiones que habéis sacado de la charla? Pues la charla, gracias a la intervención de esos 3 periodistas, que desde aquí también les queremos agradecer su participación otra vez, pues en principio nos dimos cuenta lo poco que sabemos de este caso, ¿no? Porque sabemos en realidad muy poco. Y lo que salió en aquella charla, pues nosotros cuando decimos que es el mayor caso de corrupción que ha aflorado hasta ahora en el territorio histórico de Álava, pues es verdad. Es verdad, pues no solo por la magnitud de las peticiones fiscales, ni por la magnitud del dinero que se ha movido, ni por el número de imputados que hay en el caso, sino por la forma de funcionar y por la impunidad con la que se sentían los ahora investigados en este caso. Entonces, en ese sentido, pues fue una charla bastante, no sé cómo definirlo, como muy aclaratoria de lo poco que sabe la ciudadanía sobre este caso, porque seguramente que sabremos más sobre Bárcenas, sobre la Púnica o sobre la Gürtel que sobre todo este caso de Miguel, ¿no? Y bueno, nos dio una exposición, eso también es bastante largo, ya van para 6 años de instrucción, bueno, como para 7. Esto empezó en el 2009 con una denuncia de una testigo de cargo ante la Fiscalía de Álava, y bueno, y vimos pues que cómo se ha ido todo ralentizando, incluso cómo desde diferentes medios se ha ido acallando todo este tema, porque todo esto, el caso de Miguel empieza con la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, sí. Y en todas las operaciones que están en este sumario, justo esa operación es la más irrelevante. Es la más irrelevante porque no se llegó a cobrar comisión. Es relevante porque de ahí parte la denuncia y de ahí empieza a tirar la investigación, empieza a tirar del hilo de esa denuncia. Pero es irrelevante porque al final es donde no se llegó a cobrar la comisión ilegal, ¿no? Entonces, pues fue muy aclaratoria en ese sentido, y luego también nos quedamos con otra sensación un poco como con mal cuerpo así, en plan de que no sabemos cuándo va a ser el juicio. Porque nosotros en principio montamos esta charla para finales para estas fechas, porque la previsión nuestra era, bueno, pues el juicio oral pues, se tiene que abrir para finales de año, pues, como muy tarde se tiene que abrir, y la cuestión, bueno, que a día de hoy pues todavía no se puede hacer una previsión de, bueno, que en 6 meses o en 7 puede haber el juicio, pero bueno, que juicio va a haber, sí, pero que cuándo se va a hacer, no. La previsión es para finales creo que es otoño del año que viene, si no recuerdo mal. La previsión era para finales de otoño de este año. Correcto, sí, pero ahora ya y ahora la nueva se supone viene. Que con el último había un último auto para abrir el juicio oral que contenía numerosos errores, se ha tenido que corregir. Eso ha supuesto una demora de 6 meses más. Entonces, bueno, pues puede ser, siendo muy optimistas, en marzo o abril, y luego en la charla pues hubo alguien que se aventura a decir que, bueno, que antes de septiembre del año que viene, que no prevé que sea... Porque al fin y al cabo... Los son los que he hablado más o menos, que conocen un poco el asunto, me dicen que antes de octubre que... Al final son muchos imputados, el procedimiento penal es muy garantista, tienen opción a hacer múltiples recursos, entonces siempre pues con los recursos lo que hace es se demora el tema,
Pero bueno, fue muy instructiva en ese sentido. No obstante, como estamos pendientes de este y de otros casos, y además siempre que os llamo, la verdad es que acudís al programa y os agradecidos, de verdad. Y además en este caso de San Antonio lo has explicado, se puede decir, yo tengo esa frase de se puede decir más alto pero más claro, ¿no? De alguna forma es lo que es. Unai Mendizabal, nos emplazamos, seguimos hablando, os animamos y vamos, y queremos que la gente de bien seguro que quiere que sigáis indagando y que bueno, pongáis el foco donde realmente haya esas puertas giratorias, donde realmente haya corrupción, donde realmente el político esté facilitando, ¿no? la tarea de malversar de alguna forma y bueno, pues... Solo un apunte más. Quieras, ¿no? Tenemos un apartado de correos y hay gente que realmente se toma su tiempo, se toma su trabajo. Para denunciar cosas. Que reúne cierta información, la pone en un sobre, nos la manda y, por ejemplo, ahora tenemos entre manos una información que tenemos que cotejar y, bueno, pues animar a la gente, bueno, que... La que denuncie. Si no es por medio de nosotros, pues por otros medios, que vayan directamente al ayuntamiento, lo que sea, pero bueno, que nosotros... ¿Cuál es el correo? Digo, por si lo tenéis por ahí, si lo podemos ver, ¿está en la página, está en vuestra página? Sí, está en la página. En contacto. ¿No? Ese es el correo, ¿no? El que hay que... Y luego hay un apartado de correos. Ah, mira, el apartado de correos ahí, correcto, sí. Y que... 1080. Bueno, que hemos recibido cierta información que ahora estamos cotejando y que, bueno, que hay ciudadanos que realmente se molestan en... Información, entiendo, por lo que quiero entender, por la sonrisa esa que esbozas, de cierta importancia. Relevante, cuando menos. Relevante en el sentido de que hay ciudadanos que se toman la molestia de buscarlo, de buscar cierta documentación, meterla en un sobre y enviárnosla, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel interno es ahora en lo que estamos, es en lo que estamos, más el emplazamiento que nos has hecho a actualizar el mapa de la corrupción y luego a nivel público el mes que viene, en enero y en febrero, pues tenemos dos presentaciones de dos libros, uno es sobre los papeles de Panamá y otro es sobre el Oasis Vasco y bueno, pues ya iremos informando pues aquí sobre... hablaremos sobre el Oasis Vasco y los papeles de Panamá, que no estaría mal. Por cierto, ¿qué valoración hacéis desde el CARTEA con el tema de la respuesta de Cimiano con el tema de no declarar o no sacar los nombres de las empresas que están en paraísos fiscales? ¿Qué opinión os merece? Porque sí que es verdad que Falciani ya dijo que aquí había empresas, si están en el listado Falciani, sí que están empresas alavesas. Con Falciani lo que tenemos es una cosa pendiente de sacarla, o de decirla, o de denunciarla públicamente, porque no es que lo diga Falciani, lo dice la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional hay un procedimiento abierto a raíz de la lista Falciani sobre ciertos defraudadores que han cometido delito fiscal y hay 3 casos de la Hacienda alavesa. ¿3 casos? Y eso viene en la memoria de la Fiscalía Anticorrupción. Y aquí, cuando estaba el Partido Popular en Diputación y ahora que está el PNV en Diputación, siempre han dicho que lo de Falciani, pues aquello que se regularizó en su día y que en Álava nadie hizo del delito fiscal. Entonces hay una contradicción en lo que públicamente han dicho y en lo que la Audiencia Nacional está haciendo en ese sumario que está abierto y que afecta a la Hacienda alavesa, porque bueno, en el Estado hay 4 haciendas, entonces hay un procedimiento abierto con la administración, con la Agencia Tributaria Estatal, y luego tienen en Navarra y en Álava. Y lo que no se sabe es si es una persona física o es una persona jurídica, esos 3 casos, que pueden ser 3 empresas o puede ser una empresa, sí. Pero en realidad en este territorio hay 3 casos, alguien se le está investigando por delito fiscal. Y es una cosa que tanto en la época de Andrés como en la época de ahora de González se niega. ¿Cuál es el interés que puede haber político para ocultar los nombres de esas 3 personas físicas o jurídicas? El interés que pueda haber en ocultarlo, bueno, pues en dejar las cosas tranquilas y que la cosa siga con fluya
y que el dinero siga fluyendo. Al fin y al cabo, Pero tiene que ser unas fortunas importantes, si hay que ocultarlo y hay tanto interés político. es bastante incomprensible que lo oculten de esa manera y además que lo digan públicamente, ¿eh? Y que digan que, bueno, pues no sé si cuando el Falchen salió que había 12 personas, 12 personas y 12. que aquello, bueno, que se regularizó con una sanción. Y bueno, pues parece que está regularizado, ¿no? Qué miedo hay, ¿no? De declarar, ¿no? De decirlo, ¿no? Claro, la cuestión es que si ahora dicen que hay delito fiscal, están admitiendo que mintieron en esas comparecencias. Y esas comparecencias las han hecho distintos gobiernos que han estado en educación. Entonces, ¿qué interés hay? Bueno, pues que aquí cada oyente que saque su conclusión. Bueno, Unai Mendizabal, siempre es un placer. En cuanto estéis con los libros a punto de presentar, estaremos en contacto con vosotros para que vengáis aquí a hablar, una vez hecha la presentación, evidentemente, para que vengáis a hablar con los autores y podamos hablar de, o bien, en este caso, de los papeles de Panamá, o en algún otro caso, de que fuere. Vale, pues gracias a vosotros. Cuidaros mucho. Usted Berrión. Berdín. Bye. Bueno, pues nada, con Unai Mendizabal, nosotros de ADI, el Cartea, despedimos este 2.5 Gasteiz. Les voy a dejar con los deportes, con el jefe de redacción deportiva de esta casa, con Jon dos Santos, y seguidamente después al jefe de redacción deportiva de esta casa, con Jon dos Santos, a hablar de deportes. Recuerden, vean ese vídeo de Madonna, esa denuncia que hace en su propio discurso, en el que hay momentos en el que se le quiebra completamente la voz, y la verdad es que, bueno, recuerda un momento concreto cuando ella llegó a Nueva York, muy duro, personal, y lo comparte con todos nosotros. La verdad es que es un momento complicado para Madonna en ese discurso, un momento muy duro. Hay otros dos momentos importantes también en ese discurso que son para que algunas y algunos cojamos el mensaje que hay entre líneas, y hay mensajes que son directos, no hace falta ni entre líneas, bastante claros. De verdad, yo les aconsejo que no, después de los deportes, con el jefe de redacción deportiva de esta casa, Jon dos Santos, se queden y vean nada, dura 7 minutos, está completamente subtitulado, pero merece la pena. Mañana estaremos aquí, mañana será día 21, será miércoles, estaremos en esta su casa en VTO, en esta 2.5 Gasteiz. Agur.